Cuenta la tradición que una vez que Cristo resucita, los apóstoles van a predicar por distintas partes del mundo y Santiago viene a predicar aquí, a la península ibérica. Durante unos años se está haciendo esa labor de evangelización aquí, hasta que de nuevo vuelve a su tierra y fue uno de los primeros apóstoles en sufrir martirio. Murió en el año 44 después de Cristo en Jerusalén y sus discípulos trasladaron el cuerpo de nuevo aquí a la península, porque era costumbre que los apóstoles se enterrasen donde habían estado predicando. Nos cuenta la leyenda que los discípulos traen el cuerpo de Santiago en un barco que viene guiado por unos ángeles que van como marcando el camino. Llegan hasta este extremo de la península, que en el siglo I, estamos, año 44, estamos en el siglo I, época romana. Esto se conocía como la Galaesia romana, lo que hoy es Galicia, ¿no? Más o menos. Aquí en esta zona había un pequeño asentamiento con un cementerio y en ese cementerio un pequeño mausoleo. Pues hasta ese mausoleo llegan con los restos de Santiago y ahí los dejan. Ese mausoleo de época romana es lo que vemos hoy en día debajo del altar mayor. No sé si han estado ya dentro de la catedral, pero lo que llamamos la cripta del apóstol, donde está la urna de plata con las reliquias, esa cripta es ese mausoleo de época romana. Lo que pasa es que lo vemos modificado por el paso de los siglos, está incompleto, tiene una catedral encima, entonces es un poco difícil entenderlo. Ese mausoleo quedó abandonado unos 800 años y realmente no se descubrió hasta época medieval, hasta comienzos del siglo IX, que descubre la tumba del obispo Teodomiro de Iria Flavia. Iria Flavia queda como unos 20 kilómetros de aquí, más o menos, es donde estaba en ese momento la sede episcopal, aquí todavía no había nada. Pues Teodomiro descubre la tumba, interpreta esa tumba como la de Santiago Apóstol y comunica la noticia al rey de ese momento, que era Alfonso II. Alfonso II, pues dada la importancia de que apareciese aquí la tumba de uno de los apóstoles de Cristo, mandó construir una pequeña iglesia para proteger la tumba, para aquellos primeros fieles que quisiesen venerar las reliquias, tuviesen un lugar donde poder hacerlo. Y poco a poco se puede difundir la noticia de la grande. Desde el primer momento van a llegar esos fieles, al principio, lógicamente, del entorno más próximo, pero sabemos con el tiempo, poco a poco, de lugares cada vez más lejanos. Si avanzamos un poquito en el tiempo, dentro de ese mismo siglo IX que se descubre la tumba, pero pasamos a finales de siglo. A finales del siglo IX ya es necesario construir una segunda iglesia más grande. Nos dicen los documentos de la época que el rey Alfonso III manda tirar la primera, construir una más grande, más adornada y más acorde con la tumba de un apóstol. Esto confirma lo que les decía, que desde el primer momento van a llegar esos fieles y a finales del siglo ya se necesita un lugar más apropiado para recibirlos. Si seguimos avanzando en el tiempo, nos pasamos al siglo X. En el siglo X empiezan a aparecer en los documentos los primeros nombres de extranjeros. O sea, ya podemos hablar de los primeros peregrinos que llegan de Europa. Poco a poco se irán formando por Europa distintas rutas que van a confluir en un trazado que va a recorrer todo el norte de la península hasta llegar aquí, ese famoso camino francés que conocemos hoy en día. Sabemos además que algunos de esos peregrinos europeos van a ser los primeros compostelanos, porque se acaban quedando aquí, se asientan aquí, servirán como mano de obra para las construcciones que vayan a ir surgiendo alrededor de la tumba, ¿no? Poco a poco se va a ir formando pues, la ciudad medieval, ¿no? Volvemos a avanzar en el tiempo, nos pasamos al siglo XI, finales del siglo XI. Es el momento ya de auge, de desarrollo de la peregrinación. Ya podemos hablar casi de peregrinación como la entendemos hoy. Coincide que hay una nueva manera de construir en Europa, que es el estilo románico. Las novedades de Europa entran a la península a través del camino francés. Empezamos a encontrar aquí también el románico. Así que en ese momento, teniendo en cuenta el auge de la peregrinación y esa nueva manera de construir, se decide tirar la segunda iglesia y construir ya la catedral, ya como templo de grandes dimensiones, preparado para recibir a todos esos peregrinos y ya siguiendo el estilo de la época romana. La catedral se empezó a construir en el año 1075 y comienza la construcción por el extremo de allá, por la cabecera. La veremos después, ¿no? Quedaría justo en el otro lado. La cabecera tiene forma semicircular. A continuación se construyen los dos brazos cortos del crucero y luego este brazo más alargado. La obra avanza hacia aquí. Se da por finalizada y se consagra en 1211, es decir, tardan 136 años en hacer toda la obra. Se construye como una iglesia de peregrinación. Va a tener una serie de características propias de esas iglesias. Las dos más importantes, una de ellas la vemos desde aquí, es lo que llamamos la cruz latina, la planta de cruz latina. Fíjense, la planta imita la forma de Cristo en la cruz. Y la otra característica está dentro de la catedral, la girola o deambulatorio. Es como una especie de pasillo que va por detrás del altar mayor, ¿no? Bordeando toda la parte de atrás del altar. En la cabecera de la catedral
hay pequeñas capillas en las que los peregrinos podrían asistir a cultos en distintos idiomas. Entonces iban por la girola, accedían a esas capillas, siempre sin molestar el culto principal del altar mayor. Les decía que la catedral se construye románica, pero casi sería más correcto decir se empieza románica. Después de 136 años de obra, ya no se termina tan románica, sino que se va a ir adaptando al estilo que va a venir después, que va a ser el estilo gótico. Y el que introduce el gótico en la catedral es el maestro Mateo. Seguro que les suena el nombre del maestro Mateo, que fue un arquitecto más de todos los que trabajan en la obra, pero es el que termina de construir la catedral. Él, más o menos, para que se hagan una idea, dirige la última etapa, que sería más o menos desde donde estamos nosotros hacia allá. Es decir, en el interior termina de construir los 2 últimos tramos de las naves, hace todo el espacio del pórtico, que estaría justo aquí dentro, abajo, cierra la catedral por este lado con una fachada, la antigua fachada medieval, no la que vemos hoy en día, y construye también las 2 torres embocadas de esa fachada. Entonces, en esta última etapa, si analizamos el interior, sobre todo el espacio del pórtico, ya se pueden ver muchas características del gótico, ¿no? Con lo cual, sigue siendo románica, pero ya eso, con muchos elementos que nos anuncian que ahí hay un padre. Pero no solo hay románico y gótico en la catedral, porque hay que pensar que se va a ir adaptando a todo lo que va a venir después, a lo largo de los siglos. Y podríamos decir que hay un poco de todos los estilos realmente. De todos ellos, el que más va a predominar va a ser el barroco, porque en los siglos XVII y XVIII se hacen las grandes transformaciones, sobre todo en los exteriores, y es un poco lo que vemos hoy en día. En ese momento, pues consideran que lo medieval es muy pobre, muy descuidado y hay que disimularlo. Lo que plantean en ese momento es desmontar las fachadas medievales y sustituirlas por fachadas barrocas, de tal manera que desde fuera parezca que estamos delante de una catedral barroca. Y eso es lo que vemos hoy en día desde el Obradoiro. Se desmontó la fachada que había hecho el maestro Mateo y se hace la fachada que vemos hoy en día, que es como un telón barroco que tapa, disimula todo lo que hay aquí detrás, que es la construcción medieval, ¿eh? Lo mismo hacen en la parte norte. La fachada norte es la que queda para el lado de allá, justo detrás de esta capilla que están restaurando. También desmontan la medieval y hacen una nueva. En la cabecera, en el otro extremo, les decía que la cabecera tiene forma semicircular y tiene capillas, ¿no? Después iremos por la zona de la cabecera. Tiene capillas, las capillas son de distinto tamaño, es una zona un poco desordenada, por así decirlo. Entonces, en época barroca se hace un cierre, como una falsa fachada, que tapa toda esa zona y ya no se ve desde la plaza que tenemos en el otro extremo. Las fachadas sur, platerías, es la única que se libró de esa reforma, se libró a medias. No llegaron a desmontar la fachada medieval, pero cuando desmontan las otras fachadas, reutilizan mucha decoración de esas fachadas y la incluyen en platerías. Entonces, hoy en día vemos la estructura medieval, pero muy decorada, muy recargada, decoración que no encaja una con otra, fruto de esa reforma barroca. Es el mismo tipo de piedra, también es medieval, ¿no? También es el granito un poquito más grisáceo y rosado. De ahí hacia arriba, fíjense cómo hay un cambio en la piedra, las distintas en granito, que es un poco más anaranjado, por así decirlo, y además está más decorada la parte de arriba. Eso es el añadido barroco. En la otra torre pasa lo mismo, pero como les decía, como la torre medieval era más bajita, es solo la parte de abajo con los arcos, la medieval, y de ahí hacia arriba es todo el añadido barroco. Entonces, si desde la plaza solo nos fijamos en la fachada o en la parte de arriba de las torres, que es lo que llama más la atención, pues podemos pensar que estamos delante de la catedral barroca. Es todo un añadido para disimular la construcción medieval, ¿no? La anterior, ¿no? Esta torre se llama la Torre de las Campanas, son las campanas que suenan antes de la misa, para avisar, para las misas, y esa torre, como decíamos antes, es la torre de la Carraca, se llama así porque ahí está la carraca de la catedral. La carraca es como estas carracas pequeñitas, estas de madera, matracas también se llaman en algunas zonas, ¿no? Esas que dan vueltas y hacen ese ruido. Es el mismo funcionamiento, pero es grande, tiene forma de aspa. La carraca suena en Semana Santa, el viernes y el sábado santo. En esos días que se consideran de luto por la muerte de Cristo, en vez de sonar las campanas, para los oficios de esos días, suena la carraca. Tiene un sonido más triste y más apagado, o sea, como más adecuado, ¿no? Para estos días. Después subiremos a ver. Y ahora les voy a hablar un poquito de la cubierta, esta cubierta de piedra que nos llama la atención, ¿no? Esta no es la cubierta original de la catedral, de hecho esta es la última restauración que se ha hecho. La cubierta original realmente no sabemos cómo era. Hay muy pocas referencias en los documentos. Hay alguna referencia a algún incendio de esa primera cubierta, con lo cual tendría que ser pues, probablemente de madera, ¿no? Algo que ardiese fácilmente. No hay referencias hasta el siglo XIV. En el siglo XIV los textos empiezan a hablar de una cubierta de piedra, escalonada, algo parecido a lo que vemos hoy en día, que se pone como un sentido defensivo, para defender la catedral desde aquí arriba. ¿De qué se tendría que defender la catedral en el siglo XIV?
Pues hay que tener en cuenta lo que les decía antes, que alrededor de la tumba va a ir formándose una ciudad medieval, que cada vez se va a ir organizando más y mejor, ¿no? La Iglesia de Santiago como institución cada vez también va adquiriendo más importancia. Acaba siendo esto arzobispado, como es hoy en día, ya en época medieval. Y el arzobispo de Santiago llegó a ser el señor feudal, ¿no? El amo y señor de esa Compostela medieval, porque tenía poder religioso, político, económico, administraba justicia. A lo largo de la Edad Media se documentaron varias revueltas en las que esos primeros compostelanos, perdón, me salté un paso, perdón, iba muy adelantada. Decía, el arzobispo Santiago es el amo y señor de esa Compostela medieval por todo el poder que tiene. Pero a medida que se complica un poco más la organización de esa ciudad, va a surgir un nuevo poder, que es el poder público, lo que luego será el consejo de la ciudad, que lógicamente va a chocar contra la imagen del arzobispo. Y a lo largo de la Edad Media, eso se documentaron varias revueltas en las que los compostelanos, o esos primeros compostelanos representados por ese nuevo poder, por el concejo, se enfrentan contra algún arzobispo, en desacuerdo pues, por algunas normas que establecía. Y en esas revueltas la catedral siempre sale mal parada. Por eso arde la cubierta, en otra revuelta arden las torres. Así que a partir del siglo XIV, en previsión de futuros enfrentamientos y teniendo en cuenta experiencias anteriores, la catedral se fortifica para adoptar pues, como unos elementos defensivos, y uno de ellos sería la cubierta, ¿no? Con la forma escalonada de piedra, pues estaba pensada para moverse desde aquí y poder defenderla desde aquí. Por eso tiene almenas, como en un castillo. Solo se conserva este trocito, pero nos tenemos que imaginar por donde continúan los balcones todo alrededor del perímetro almenado. Y llegó a tener hasta 9 torres defensivas alrededor. Las 2 de esta fachada, tenemos que imaginar 2 a ambos lados de la fachada norte, 2 a ambos lados de la fachada sur, que nos faltaría una, la de este lado de aquí. La estructura esa que tenemos en el centro donde está la cúpula se llama el cimborrio. Fíjense que está construido ahí en el centro del crucero. Tiene una función arquitectónica, por así decirlo, pero como tiene una posición estratégica muy buena, se aprovechó también como torre defensiva. Donde ahora vemos el claustro, aquí hubo otra torre que se conserva la base debajo del claustro. Fíjense, después de la última almena, esa especie de cubo de piedra que tenemos allí haciendo esquina, me falta un poquito para que lo vean, justo a continuación de la última almena. Fíjense, es la base de una torre. Está cortada, solo se conserva ese trocito de ahí abajo. En la otra esquina, de manera simétrica, habría otra, es decir, tendríamos las 2 torres ahí en medio. Con lo cual, entre las torres, las almenas, la cubierta, como les digo, llegó a ser una catedral fortaleza. Hacia el siglo XVI llega un momento en que no tiene sentido mantener tanta torre porque se van resolviendo todas esas tensiones, se van desmontando algunas, ¿no? Y se recupera otra vez la estética de iglesia. La cubierta de piedra se aprovechó hasta el siglo XX, hasta los años 60. Al ser piedra, el material duradero funcionaba bien, pero ya en el siglo XX, después de tanto tiempo, lógicamente esa cubierta ya estaba deteriorada. Además, había bastantes filtraciones de agua al interior. En los años 60, pues aprovechando que se hacen restauraciones en la catedral, se plantea la primera restauración de la cubierta y lo que hacen es levantar todo en el losado medieval, sobre las bóvedas se coloca una capa de mortero de cemento y sobre el cemento un nuevo enlosado, pensando que el cemento iba a proteger, a aislar, iba a ser buena solución, pero realmente no fue así y además era mucho peso para las bóvedas. Así que en el año 2018 se plantea una nueva restauración, que es lo que estamos pisando ahora. Lo que hicieron fue levantar todo lo que habían colocado en los años 60, sobre las bóvedas se ha colocado una tela impermeable y sobre esa tela una estructura de aluminio más ligera. Y sobre el aluminio este nuevo enlosado, que es más ligero que el de los años 60. Sería un poco lo que están haciendo en esa capilla, ¿no? Aunque ahí no hay estructura de aluminio, pero un poco para que se haga una idea. Una tela, la estructura encima y por encima en este caso iría el enlosado. Queda una separación entre el enlosado y la bóveda, es decir, queda como una cámara de ventilación. Las juntas no están selladas con mortero, están abiertas, por ahí puede entrar el agua, cae sobre la tela, resbala, hay unos canales por ahí que la recogen y la echan fuera, ¿no? Si la tela queda húmeda, como hay esa cámara de ventilación, se puede evaporar la humedad, ¿no? Con lo cual lo vemos todo nuevo, porque todo lo que había antes era lo de los años 60, no había nada antiguo, por así decirlo, que conservar, y técnicamente pensado para intentar solucionar las acumulaciones de humedad que aquí con el clima que tenemos, pues es el gran problema de la catedral realmente, la humedad, ¿no? Entonces, la estamos estrenando prácticamente porque la obra se terminó todavía este verano, así que nos vamos a mover ya por ella y nos vamos a ir a la parte sur para que puedan ver el claustro y la plaza de platerías.